Soy Noelia Tance y te recuerdo que puedes activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¿Cómo distinguir una obra de arte moderno de un cuadro pintado por mi sobrina? Más allá del ojo crítico o del galerista, hay dos claves infalibles para diferenciarlo. La primera tiene que ver con la ubicación y la segunda con la cotización. Si el cuadro en cuestión está en un museo o en una galería, es que alguien lo elevó a la categoría de obra de arte. Cualquier duda a este respecto se soluciona mirando los ceros que acompañan al cuadro o la escultura en cuestión. Hoy repasamos todos los goles que nos ha colado la industria del arte. Wilfredo Pietro es el artista cubano que tiene en su palmarés el vaso de agua más caro del mundo. 20.000 euros por este de cristal transparente con apoyo de madera incluido, que luce medio lleno o medio vacío. Año de creación 2006. Materiales bastante obvios: vaso, agua y estante. ¿Qué pasa si se cae y se rompe? En caso de catástrofe o hurto, colocan otro en su lugar, ya que el verdadero valor de la obra reside en el certificado del artista. Y ojo, no se te ocurre imitar al cubano y colocar un vaso de agua en una estantería para deleite de las visitas, porque al tratarse de arte, lo tuyo sería una copia. Y ya sabemos que la ley de propiedad intelectual no le hace mucha gracia las reproducciones no autorizadas por el artista. Al creador del vaso de agua le debemos también Grasa, jabón y plátano, una de sus obras más conocidas. Pan con pan. Las migas de pan también son pan. Piedra con mantequilla. Y mi favorita, pecera sin pez. El leitmotiv de todas estas manifestaciones artísticas es coger un objeto cotidiano y convertirlo en arte contemporáneo. Esa es la teoría. Si una de las principales funciones del arte es hacernos pensar, a estas alturas, más de uno estaréis pensando que hemos sido engañados. Del mismo autor, políticamente incorrecto, una sandía sin piel con forma de cubo. Y cierto es que la forma habitual de esta fruta es circular, hasta que llegan los japoneses y las hacen cuadradas o con forma de triángulo, para facilitar su almacenamiento. Las sandías cuadradas made in Japón no tendrán sitio en Arco, al menos no de momento, pero su cotización va subiendo como la de los artistas. Tengo una duda. Si un artista quitara la piel a una sandía cuadrada japonesa, ¿también estaría copiando a Wilfredo Pietro? Te voy a pedir que mires esta foto con atención. ¿Una peluquería? ¿Una tienda de pelo? No. Estamos en Arco ante una especie de metáfora del cabello como algo vivo y con un caché de 5.500 euros. Queda claro que en el arte moderno lo cotidiano triunfa, así que pensemos en objetos que tengamos en casa para elevarlos a la categoría de séptimo arte. Por ejemplo, un plátano. El artista Mauricio Catetlan presentó en una galería de Miami una obra valorada en $120.000. Un plátano pegado en la pared con cinta adhesiva. Lo llamó comediante, mucho más comercial que plátano a una pared pegado, evidentemente. La banana disfrutaba de su momento de gloria cuando un artista de performance se plantó en la galería, despegó la fruta de la pared y se la comió. Explicó que se trataba de un acto de un artista hambriento, preguntó si tenían más plátanos, dejó su nombre y se marchó. Lejos de denunciarle por haber acabado con una obra de arte, la galería explicó que solo se trataba de una idea, que el plátano, comprado en un supermercado, bien podría sustituirse. De nuevo, como pasó con el vaso de agua, no se paga por la obra, sino por el certificado de autenticidad. Imagino al que compre la obra sustituyendo al plátano cada 2 semanas, por ejemplo, o conservándolo en una cámara frigorífica para retrasar el inicio de la maduración. Fue Marcel Duchamp el precursor del quita esto de aquí, que ya lo convierto yo en una obra de arte. Puestos a elegir objeto, pongamos la rueda.
por buscar algo de antigüedad acreditada. El artista cogió una rueda de bicicleta, la colocó invertida sobre un taburete y ¡voilà! Había creado rueda de bicicleta. La primera y la segunda versión de la obra se perdieron, pero no parecían difíciles de sustituir. A esta corriente se le conoce como arte encontrado. Seamos francos. ¿Por qué perder tiempo creando algo original cuando puedes coger un objeto y colocarlo en otro sitio? Piensa en una lata de conserva y en lo que puede cambiar la historia. Si la tiras en el cubo amarillo, se llama reciclaje. Si optas por rellenarla y la expones, puede ser el negocio del siglo o quedarse en mierda de artista. A Piero Manzoni se le ocurrió preparar 90 latas circulares llenas con sus excrementos, diseñadas como una crítica al mercado del arte, donde lo que más se valora es el nombre de la persona que está detrás de la obra y no la calidad de esta. En cada recipiente, según la etiqueta, 30 gramos de deposiciones conservadas al natural. Salieron al mercado con el mismo precio que alcanzarían 30 gramos de oro, pero ese precio ya se ha disparado. Hasta la fecha se han llegado a pagar 275.000 euros por una de estas latas de las que se desconoce su contenido original. Porque si el artista quería criticar el mercado del arte, suponemos que también pretendía reírse de aquellos dispuestos a pagar cifras desorbitadas. Un amigo de Manzoni confesó que las latas solo contienen yeso, pero nadie se ha atrevido a abrirlas. A Lucho Fontana le iban los tajos, las rajas. Al mirar sus cuadros uno llega a preguntarse si pasaron antes por las manos de Lobezno. Tenemos cuadros de un tajo, de 2, 3 tajos, en color blanco, en amarillo, incluso en azul. Concetto Spaziale alcanzó los 8,7 millones de dólares en una subasta, la obra más cara del artista de los tajos hasta la fecha. Los creadores no nos ponen nada fácil lo de distinguir el trigo de la paja, y lo peor es que son los trabajadores de los museos los que acaban en entredicho, o al menos en los titulares. Una empleada de limpieza del Museo Bolzano de Milán creyó estar haciendo su trabajo cuando recogió botellas de champán, confeti y más desperdicios de lo que parecía una fiestecilla improvisada. En realidad se trataba de la obra ¿Dónde vamos a bailar esta noche?, de Sara Goldschmidt y Eleonora Chiari. Hay quien interpretó este error como una confirmación de que la obra no era arte, más bien desechos. A la lista de empleados de limpieza diligente se suma una de la Galería Nacional de Arte Británico que tiró una bolsa de basura al contenedor sin imaginar que formaba parte de un conjunto artístico con el título Primera demostración pública de arte autodestructivo. Lo bueno de este tipo de obras es que puedes volver al contenedor y hacer una segunda versión. A Joseph Beuys le persigue la mala suerte en forma de afán por la limpieza. Su bañera anónima, untada con una capa de grasa por los bordes, apareció limpia como la patena. Otra de sus obras, Fetke, corrió la misma suerte cuando una empleada de museo pensó que 5 kilos de mantequilla amontonados en una zona de exposiciones no podían ser otra cosa que un acto vandálico. El Centro de Arte indemnizó al creador de tan grasienta obra con 20.000 euros, la de kilos de mantequilla que puedes comprar con semejante parné. No es que las contratas de limpieza hayan empezado una cruzada particular contra el arte moderno, es que no acabamos de tener claro, ni tan siquiera, qué es arte y qué es basura. Incluso dudamos a la hora de saber si el artista busca nuestra colaboración para enriquecer su obra. En Seúl, una pareja destrozó un graffiti de Jongwon de $500,000 al entender que se trataba de una obra colaborativa. La verdad es que los restos de la pintura que usó el artista, colocados estratégicamente junto a la pieza, parecían toda una invitación. Un consejo: cuando visites un museo de arte moderno, no cojas ni dejes nada, porque incluso un objeto con aspecto de papelera puede esconder una pieza del próximo artista de vanguardia.